Bueno, recuerden, el socialismo se endeuda con países que no son socialistas y eso es una ley de hierro de la historia mundial. Eso es el tercer momento de la economía social de mercado. El cuarto momento lo fecharía en el año 2007. Y Memo ya lo ha citado, el Tratado de Lisboa, que es la Constitución de la Unión Europea, se firma el 13 de diciembre de 2007, 9 días de su inicio de la transición democrática en Venezuela, que tiene una fecha en el calendario que es el 2 de diciembre de 2007. Cuando algún día se escribe la historia de Venezuela, los años 2007 a 2013 no se van a recordar como las fechas del primer plan socialista Simón Bolívar 2007-2013, sino como el inicio y el fin de la transición democrática en Venezuela. ¿Qué dice el Tratado de Lisboa? Memo ha citado el punto: el orden económico de los países miembros de la Unión Europea se llama economía social de mercado. Por cierto, en el momento anterior que cito, en el 89, el Tratado de Unión entre las dos Alemanias también dice: el orden económico de la Alemania crecida, de la Alemania reunificada, es economía social de mercado. Y a base de este concepto se hace la integración de los dos estados, y en este sentido también, como es contenido de un tratado entre dos estados, en el derecho constitucional alemán, esa fórmula es paraconstitucional o supraconstitucional, no figura en la Constitución alemana, pero sí en el tratado entre los dos estados que forman la federación del año 90. Entonces, en el 2007 se crea, en el sentido del derecho constitucional, el orden económico europeo que vemos en acción en estos momentos. Con la crisis de Grecia, hay que subrayar, la crisis europea actual no es una crisis del euro, es una crisis de deuda de determinados estados. La gran incógnita es la deuda real de los italianos ahora. En España parece ya un poquito más despejado. Lo que se está construyendo en ese momento en Europa son las instituciones estatales que necesita una economía social de mercado, porque necesita fuertes instituciones estatales y un desarrollo muy, muy interesante. En estos momentos hay comisiones mixtas entre partidos franceses y partidos alemanes que hacen un trabajo programático parecido a este evento y se sientan juntos, alemanes y franceses, para ponerse de acuerdo en programas políticos de partidos políticos, porque se han dado cuenta que tienen que proponer a la ciudadanía europea propuestas de políticas públicas que evitan futuras crisis europeas y de la moneda común. Por cierto, un documento cuya lectura quiero mencionar mucho tiene su origen en esa crisis europea, un documento del lunes pasado del Vaticano, donde da la visión de la crisis financiera desde la doctrina social de la Iglesia. Es un documento muy interesante para Venezuela también, por eso está colgado en la página web de Ecosocial, o sea, no tienen que ir a la página web del Papa, la nuestra también lo tiene ya. Creo que el cuarto momento, el momento de la actualidad de la economía social de mercado, es también el momento cuando Venezuela tiene que agarrar ese concepto con decisión. Si Venezuela habla de economía, Venezuela habla de petróleo. Creo que hoy también vamos a hablar sobre petróleo y el rentismo petrolero. La frase más famosa sobre el petróleo venezolano es del año 36 de Arturo Uslar Pietri, todos lo conocen: sembrar el petróleo. A mí me gusta la respuesta de Rafael Caldera a Uslar Pietri. En el año 55, Uslar se incorpora en la Academia de Ciencias Políticas o Sociales
Caldera ya estaba, por eso Caldera da el discurso de contestación a Uslar, y en ese momento Uslar y Caldera ya estaban bastante avanzados en su riña de siempre. Por ejemplo, hay una frase así un poco escondida, los conocedores saben descifrarla. Uslar siempre dice que él era un alumno mediocre y no era de los que ganaban más medallas. Es un comentario sobre Rafael Caldera. Quizás ustedes saben que era el mejor alumno en la historia del Colegio San Ignacio cuando se graduó de bachiller, y en su año de bachillerato sacó 20 en todo. Recientemente en el archivo Caldera, donde tengo el privilegio de trabajar de vez en cuando, vi el boletín del Colegio San Ignacio, donde de año en año se publican quién ganó los premios en cada materia. En el año de bachillerato, Caldera gana todos los premios menos uno en geografía. Y su mamá agarró el boletín, borró el alumno que decía ahí y puso Rafael Caldera, y la mamá tuvo razón. O sea, él realmente ganó todos los premios y el boletín estaba mal, la mamá se dio cuenta. Y creo que en ese sentido su mamá le cuidó durante mucho tiempo. ¿Qué dice Caldera como respuesta muy ambiciosa, al estilo de él, a Uslar Pietri? Dice: sembrar el petróleo es muy bonito, suena muy bien. En su discurso de contestación en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Pero tenemos que ser más ambiciosos que lo que el colega académico Uslar propone aquí. La tarea es dominar el petróleo. Es muy político, ya un poquito más estatista que Uslar. Dice: el Estado venezolano, la sociedad venezolana tiene que dominar el petróleo. Entre otras cosas, quiere decir con eso nacionalizarlo, o sea, aumentar la influencia nacional, que en el 55 todavía no era muy grande. Lo que vieron los demócratas en la dictadura de Pérez Jiménez es que se estaba gastando, entregando demasiado, era demasiado gringa en ese sentido la política petrolera de la dictadura militar. Y los venezolanos se sintieron con la dictadura militarista, que es el antecedente directo de la dictadura militarista del momento, que se estaba regalando su petróleo o malgastando. Por lo menos no se estaba sembrando y mucho menos se estaba dominando el petróleo. Yo me atrevo a sintetizar la economía social de mercado relacionado con el petróleo venezolano en una frase. He googleado mucho, no la he encontrado en ningún lugar, por eso creo que voy a poder afirmar que esa frase es nueva. Yo creo que en la actualidad, si queremos una Venezuela próspera y más justa, con oportunidades para todos por igual, hay que sembrar sembradores de petróleo. ¿Qué quiero decir con eso? Una economía donde el ciudadano es un sujeto activo, produce y consume. Y solamente cuando la ciudadanía, todos producen y consumen, se puede lograr una prosperidad para todos. Eso es la idea central de la economía social de mercado, de abrir los mercados, evitar monopolios para que muchos jugadores, muchos sembradores puedan participar. En la tradición venezolana, sembrar el petróleo también en los gobiernos democráticos significaba, por ejemplo, las industrias de Guayana, un concepto muy estatista de desarrollo del país. En muchos países del mundo, más o menos democráticos, en los 60, en los 70, con políticas de sustitución de importaciones, etc., un gran teórico de esas ideas era el anterior presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Eran conceptos muy estatistas de desarrollo del país. Y sin duda, eso también es una verdad importante en la historia venezolana. En un país como Venezuela, con esos niveles de desigualdad y con el petróleo que tiene que estar en las manos del Estado. Pero ojo, yo soy de los que está convencido que el petróleo es propiedad de los venezolanos, no del gobierno de Venezuela. Ahí es la gran confusión de este momento.
es una propiedad de la nación y la nación es más que el Estado y su gobierno. O sea, sembradores de petróleo es un capítulo nuevo para la economía venezolana. Diversificar la economía significa diversificar la propiedad, democratizar la propiedad. Creo que algo así era la idea de Margaret Thatcher con el capitalismo popular. Entiendo que María Corina Machado quiere decir eso, y entonces capitalismo popular también lo traduciría en la frase sembrar sembradores de petróleo.